Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La selva de Andrómeda 7 era un organismo viviente, antiguo, despiadado y profundamente silencioso. Solo aquellos que sabían escuchar sus susurros podían sobrevivir. Zarela, cazadora del clan Nura, lo sabía mejor que nadie. Su piel grisácea se camuflaba con la vegetación viscosa, y sus sentidos afinados captaban hasta el más leve crujido bajo el musgo alienígena. Era la mejor, la más temida, y su objetivo era humano. El informe había sido claro. Elías Navarro, terrícola, supuestamente un colono abandonado durante el conflicto. Pero también se decía que había eliminado por su cuenta a una patrulla entera de cazadores Nura. Sin armas tecnológicas. Solo con herramientas primitivas y algo mucho más peligroso, pensamiento imprevisible. Zarela no cazaba por placer. Cazaba por deber, por honor, por la ley de su gente. Pero algo en este encargo la había inquietado desde el inicio. Y esa sensación se intensificó en cuanto pisó las primeras huellas frescas. El rastro era limpio, casi deliberado. Como si él quisiera ser encontrado. Pero eso no tenía sentido, ¿o sí? Pasaron 2 días de acecho sin descanso. Cada noche lo rozaba. Cada amanecer, él se desvanecía como humo. Dejó un lazo roto con su fragancia. Una fogata todavía caliente. Una marca en un árbol que parecía decir «sigo aquí, si te atreves». Zarela empezaba a enfurecerse, pero también sentía una chispa distinta arder en su pecho. Este humano no huía por miedo. Jugaba con ella. Como un igual. Como un reflejo. La tercera noche, bajo la luz pálida de la luna cuarteada, lo vio por fin. Estaba en lo alto de una roca cubierta de líquenes fluorescentes, de pie, sin ocultarse. Su silueta era delgada pero firme. No tenía armadura. Solo su cuerpo y una lanza tallada con cristal volcánico. Los ojos de Zarela se afilaron. Él la había sentido. Entonces, giró la cabeza hacia ella. Y la miró directo a los ojos. No con miedo. No con desafío. Con algo más profundo. Como si la conociera. Como si la hubiera estado esperando. El corazón de Zarela dio un salto que no comprendió. Ella apuntó su rifle sónico, pero su dedo no se movió. Elías, con una calma brutal, levantó una mano y la saludó con 2 dedos en la sien. Luego bajó por la pendiente y desapareció entre los árboles. Zarela tardó varios segundos en respirar de nuevo. Por primera vez en su vida, no sabía si acababa de ver a su presa o a su igual. Las noches en Andrómeda 7 no eran oscuras. Eran traicioneras. La luz que filtraban las lunas rotas se mezclaba con brillos de plantas bioluminiscentes y vapores tóxicos que bailaban entre las ramas. El terreno parecía moverse a voluntad, escondiendo trampas naturales y también las que Elías había preparado con manos pacientes. Zarela se movía como una sombra entre otras sombras, pero empezaba a dudar de su dominio. Cada vez que creía tenerlo acorralado, aparecía un desvío. Un fuego encendido sin restos de presencia. Una piel de criatura local colgada a propósito, como si él marcara territorio. Como si supiera exactamente por dónde iba ella. Y lo peor era que no encontraba señales de miedo. Ninguna huella errática. Ningún paso en falso. La selva crujió de pronto a su izquierda. Zarela giró de inmediato, apuntando su arma con precisión mortal. Nada. Solo el sonido de una hoja que caía lentamente al barro. Apretó la mandíbula. Estaba perdiendo el control. Lo sabía. Y él lo sabía. Más tarde, siguiendo el rastro que parecía más firme que nunca, se adentró en un claro estrecho entre raíces colosales. La humedad era espesa. El aire olía a tierra mojada y desafío. Allí, el silencio era absoluto. Demasiado absoluto. Zarela dio 2 pasos y entonces lo sintió, el clic sutil de una rama bajo su pie. Pero era demasiado tarde. Una red oculta se activó bajo ella. Fue elevada con violencia, quedando colgada por los tobillos a 4 metros del suelo, girando lentamente mientras su rifle caía al barro con un sonido sordo. Quiso cortar la cuerda con una cuchilla, pero algo más rápido que su orgullo apareció desde las sombras.
Elías. Vestía poco, solo ropa de supervivencia desgastada, el cuerpo manchado con barro y polvo azul. Sus músculos estaban tensos, listos, y sin embargo sus ojos estaban relajados, brillando con algo que a Zarela la desconcertó aún más que la trampa. Sonrisa. Él sostenía una flor azul en la mano. La misma especie que su madre solía llevar cuando Zarela era una niña. Una flor rara, frágil, delicada. El contraste con la brutalidad de la situación le quemó el pecho. Vaya, dijo Elías, acercándose sin temor. No esperaba atraparte tan pronto. Zarela no respondió. Solo gruñó, furiosa. Él alzó una ceja, curioso. ¿Esto es parte de tu ritual de cortejo? Porque si es así, déjame decirte que tienes un estilo muy directo. Ella quiso escupirle, insultarlo, arrancarle la garganta. Pero el rostro de Elías no mostraba burla ofensiva. Había diversión, sí. Pero también respeto. Y una chispa peligrosa en su voz. Como si todo esto no fuera solo una cacería. Como si fuera una danza. ¿Por qué no me mataste cuando pudiste? Logró decir ella, con voz rasposa. Elías giró la flor entre sus dedos, pensativo. Porque matar es lo más aburrido que puedes hacer con algo hermoso. Zarela parpadeó, confundida por un instante que no quería admitir. Él dio un paso más, cerca de su rostro, y le colocó la flor entre los dientes, como si fuera una broma de otro mundo. Luego, con un movimiento ágil, cortó la cuerda de la trampa. Zarela cayó al suelo en cuclillas, lista para matar, pero Elías ya se había desvanecido entre los árboles, igual que antes. Solo el eco de su voz flotó entre los susurros del bosque. A ver si ahora me alcanzas, cazadora. Zarela apretó los puños, la flor aún en su boca. Y por primera vez se preguntó si realmente lo estaba cazando. O si él ya la tenía donde quería. La flor azul se marchitó en su mano, pero el calor que dejó en sus dedos persistió por horas. Zarela se había refugiado bajo un arco de raíces huecas, lejos del claro donde cayó en la trampa. Se sentía sucia. No por el barro que le cubría las piernas, ni por la sangre seca de los rasguños, sino por la sensación inexplicable que Elías le provocaba. Algo visceral. Incómodo. Magnético. Nunca antes había sentido eso por una presa. Los cazadores Nura eran entrenados desde la infancia para leer intenciones, no emociones. Para detectar miedo, debilidad, arrogancia. No ternura. No deseo. No esa mirada firme y suave a la vez que le lanzó justo antes de desaparecer entre los árboles. Se tocó los labios. Todavía creía sentir el perfume de la flor. Al caer la noche, la tormenta se desató sin piedad. Las lluvias ácidas golpeaban la selva con silbidos corrosivos. Solo los refugios de roca pura resistían el embate, y Zarela sabía que, cerca, existía un antiguo templo olvidado por la guerra. Una reliquia de culturas desaparecidas, apenas visible entre el follaje. Ella lo había marcado mentalmente días atrás. Llegó empapada, los músculos tensos y la respiración alterada. Y él ya estaba allí. Elías estaba sentado junto a una fogata improvisada, mirando el fuego como si hablara con él. Ni siquiera alzó la mirada cuando la vio entrar, chorreando veneno y silencio. Zarela dudó un segundo. Podía matarlo ahí mismo. Podía saltar y partirle el cuello. Pero no se movió. El calor del fuego la llamó. También él. Elías le tendió una manta hecha con fibras secas y piel animal. Ella la tomó sin decir palabra. Se sentó frente a él. El fuego crepitó entre ambos como un guardián, como un testigo silencioso de todo lo que no se atrevían a decir. «Sabías que vendría aquí», murmuró ella al fin. Elías sonrió, sin soberbia. «Sé cómo piensas. O al menos, lo estoy intentando». Zarela lo miró con dureza. «¿Y por qué? ¿Qué buscas? ¿Una alianza? ¿Una forma de escapar?» Él negó con la cabeza, lento, y por primera vez, sus ojos mostraron algo más que estrategia. Mostraron vulnerabilidad. Pero no la del débil, sino la del que elige mostrarse sin máscaras. «No quiero huir de ti. Al contrario. Quiero entender por qué tú y yo no podemos dejar de buscarnos.
El silencio se hizo espeso. Afuera, la tormenta golpeaba los muros del templo. Dentro, los corazones latían al mismo ritmo. Zarela sintió que algo dentro de ella se quebraba. Algo antiguo. Algo que llevaba años conteniendo. Se levantó, fue hacia él. Se detuvo a un paso. Elías alzó la mirada y en sus ojos no había miedo, ni juego. Solo una pregunta muda. Ella se inclinó y lo besó. Fue un beso torpe al inicio, cargado de rabia, de tensión contenida. Pero se fue suavizando. Se volvió lento. Hondo. Fue un lenguaje propio, sin reglas, sin guerra. Zarela sintió que su cuerpo se derretía contra el de él. Las manos de Elías la rodearon con fuerza, no para dominarla, sino para sostenerla. Y en ese instante, bajo la piedra milenaria, rodeados de fuego y lluvia, dejaron de ser cazadora y presa. Eran dos corazones en guerra con ellos mismos. Eran dos respiraciones que ya no podían separarse. Y cuando el beso terminó, no dijeron nada. Porque todo estaba dicho en la forma en que sus cuerpos aún temblaban al tocarse. Zarela despertó en medio de la penumbra, con el cuerpo enredado entre piedras calientes y el calor persistente del cuerpo de Elías aún impreso en su piel. Durante años se había adiestrado para dormir ligera, siempre alerta. Pero esa noche, junto a él, se había rendido. Sin armadura. Sin armas. Sin miedo. El fuego se había extinguido. Elías no estaba. La cazadora se incorporó de golpe. Por un momento, una chispa de pánico cruzó su pecho, pero lo aplastó con disciplina. Recorrió el templo vacío en silencio. Sin rastro. Sin notas. Sin pistas. Solo el eco de su respiración acelerada y el murmullo lejano de la jungla que despertaba tras la tormenta. Salió al exterior con el rifle ya cargado. Sus ojos captaron una figura entre los árboles. Una sombra conocida. Pero no era Elías. 3 cazadores del clan Nura avanzaban con paso firme entre el follaje. Armaduras negras, visores encendidos. Formaciones de ataque. No venían a negociar. El pulso de Zarela se tensó. Entre ellos, caminaba alguien que conocía demasiado bien, la Eka. Su hermana de sangre. Fría. Letal. Fanática del honor del clan hasta el extremo. Si ella estaba allí, significaba que el consejo sabía. Sabían que Zarela no había eliminado al humano. Sabían que lo había protegido. Tal vez incluso, que lo había amado. Zarela alzó el rostro con arrogancia. No mostraría debilidad. No frente a ellos. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó la Eka sin preámbulos, deteniéndose a pocos pasos. Dijiste que lo habías matado. Zarela se mantuvo firme. Lo destruí. Lo lancé al ácido. No queda nada. La Eka ladeó la cabeza, casi con compasión. Mentiste por un humano. El impacto fue inmediato. Uno de los cazadores activó un dispositivo. Desde el aire, una sonda flotante proyectó imágenes grabadas, Zarela y Elías juntos en el templo. El beso. El fuego. El cuerpo de ella envuelto en sus brazos. La traición no era una suposición. Era una sentencia. La Eka no habló más. Solo activó sus garras y dio el primer paso hacia adelante. Zarela no pensó. Saltó hacia atrás, disparando su rifle sónico, que impactó de lleno en el pecho de uno de los cazadores, lanzándolo contra un árbol con un estruendo brutal. El segundo se lanzó sobre ella, pero Zarela giró, esquivando, y con una cuchilla curva le abrió el cuello de lado a lado. La Eka la observaba, impasible. «Has roto todo». «No. Estoy eligiendo por primera vez». Los visores se rompieron. Las ramas crujieron. Un rugido estalló desde la espesura. Y apareció él. Elías descendió desde lo alto de un risco, lanzando una lanza artesanal que atravesó el hombro del tercer cazador. Cayó al suelo con un grito sordo. Elías rodó por la pendiente, tomó el rifle de uno de los cuerpos y en un movimiento perfecto lo apuntó directo al corazón de la Eka. Ella lo miró con asco. «Así que tú eres el elegido de mi hermana». «No. Yo soy el que eligió quedarse». La Eka sonrió con rabia.
Entonces muere con ella. Saltó. Zarela se interpuso. Las garras chocaron contra su armadura. Rodaron por el barro, hermana contra hermana. Golpes, zarpazos, sangre. Elías intentó intervenir, pero una mirada de Zarela lo detuvo. Esta pelea era suya. Las dos mujeres se atacaron sin piedad, sin amor. Los recuerdos de infancia no valían nada bajo la luna rota. Zarela cayó una vez. Se levantó. Cayó de nuevo. Y cuando Laeka alzó su arma para el golpe final, Zarela atrapó su brazo con ambas manos, le clavó la cuchilla en el abdomen y la sostuvo hasta que los ojos de su hermana se apagaron. Elías se acercó en silencio. Zarela estaba de rodillas, con las manos cubiertas de sangre. Su respiración era errática, pero su voz salió clara. Ya no hay camino de regreso. Él se arrodilló frente a ella. No dijo nada. Solo la abrazó. Zarela se aferró a él con una fuerza que no sabía que tenía. Esa noche, en la selva teñida de rojo, ya no era una cazadora del clan. Era una mujer marcada por amor y guerra. Y acababa de elegir su bando. Los días siguientes fueron una migración constante entre escondites, cavernas antiguas y estructuras abandonadas. La selva ya no era solo un campo de caza. Se había convertido en su única aliada. Zarela y Elías no hablaban mucho, pero entre ellos no hacían falta las palabras. Con cada mirada compartida, cada roce accidental de manos mientras recogían agua, cada noche dormida espalda contra espalda, el vínculo se afianzaba. A veces, en medio de la noche, Zarela se despertaba sobresaltada. Soñaba con el rostro de Laeka, con la sangre caliente en sus manos, con las palabras no dichas que pesaban como rocas en el pecho. Pero cada vez que abría los ojos, Elías estaba ahí. Nunca la tocaba sin permiso. Solo la observaba. Esperaba. Con esa mirada que no juzgaba, solo comprendía. Zarela odiaba cuanto lo necesitaba. Elías, por su parte, había dejado de fingir indiferencia. Aunque seguía siendo cauteloso, le mostraba a Zarela partes de sí mismo que no había compartido con nadie. Una cicatriz en el costado, recuerdo de su primer encuentro con una bestia selvática, una foto arrugada, sellada en un medallón, con la imagen de sus padres. Y cuando ella la tocó, él no se apartó. Una noche, mientras el cielo escupía estrellas fugaces como si el universo llorara balas, ella lo encontró afilando una hoja junto al fuego. Su rostro estaba serio, marcado por la fatiga. Se sentó junto a él, sin decir nada. «Sabes que vendrán más», dijo él, sin levantar la mirada. «Vendrán. Y vendrán mejor armados». Zarela apretó los dientes. «Esta vez no solo por mí. Por ti también». Elías asintió, calmado. «¿Y eso te asusta?» Ella no respondió de inmediato. Lo miró. El brillo de las llamas bailaba en sus ojos. La manera en que sostenía la hoja, la forma en que su mandíbula se tensaba con cada pensamiento. No era miedo lo que sentía. Era algo mucho más aterrador. Era deseo. «No me asusta morir», dijo al fin. «Me asusta que mueras tú». Él dejó caer la hoja al suelo y alzó la vista. Lo que hubo entre ellos en ese momento no fue un beso impulsivo, ni una caricia robada. Fue un llamado. Zarela lo tomó por la nuca y lo atrajo hacia sí. Se besaron con furia contenida, con hambre salvaje. Él la envolvió con sus brazos como si intentara fundirse con ella, y ella respondió con uñas, con jadeos, con cada fibra de su cuerpo gritando por más. Rodaron sobre la tierra húmeda, sus cuerpos marcados por la selva, su unión sellada con fuego y sudor. Y esa noche no durmieron. Cuando el sol se alzó sobre las ramas retorcidas, sus cuerpos aún estaban entrelazados, cubiertos por una sola manta improvisada. Pero la paz no duró. Un zumbido lejano quebró el aire. Una nave de rastreo cruzaba el cielo, volando bajo. El símbolo del consejo brillaba en su panza metálica. Ya no eran exploradores. Eran cazadores de élite. Limpieza total. Sin capturas. Zarela y Elías se vistieron en silencio, recogieron sus armas y comenzaron a moverse sin hablar. Pero algo era distinto en ellos. Ya no eran solo dos fugitivos. Eran una unidad. Una pareja unida por algo más fuerte que la selva, que el deber, que el pasado.
Y cuando se detuvieron en una colina cubierta de líquenes, con vista a la dirección donde descendían las naves, Zarela lo miró con los ojos encendidos. «Ya no podemos seguir huyendo. Entonces peleamos». Ella asintió. «Pero lo haremos juntos». Elías sonrió. «Desde que te vi, supe que no sabrías hacer otra cosa». Ella rió por primera vez desde que todo comenzó. Y bajo la sombra de la guerra, el amor que compartían dejó de ser secreto. Ahora era su mayor arma. La jungla estaba en silencio. Un silencio denso, cargado de electricidad en el aire. Las hojas no se movían. Los insectos no cantaban. Era como si el mundo contuviera el aliento, esperando el estallido inevitable. Zarela y Elías se deslizaron entre raíces y piedras, cada paso calculado, cada gesto sincronizado como si hubiesen nacido para moverse juntos. Ya no había dudas. No había miedo. Solo decisión. El escuadrón de limpieza del Consejo había descendido cerca de las ruinas de Varma, un lugar donde las energías tectónicas se cruzaban con antiguos templos destruidos por la guerra. Allí habían establecido su base temporal. La señal de los rastreadores lo confirmaba. 20 cazadores de élite. Un comandante. Un androide táctico. Y ellos dos. Zarela se agachó tras un saliente de piedra cubierta de líquenes brillantes. Su respiración era estable. Miró a Elías a su lado, agazapado, el rostro manchado con barro. Él le devolvió la mirada y asintió. Sin remordimientos, susurró ella. Ni un paso atrás, respondió él. Activaron las trampas artesanales primero. Explosiones controladas. Disparos sónicos. Humo rojo cubriendo la zona. Gritos. Confusión. Y en medio del caos, los dos atacaron como una ola furiosa. Elías se movía rápido, letal. Usaba los rifles enemigos como si fueran suyos, lanzaba cuchillos con precisión quirúrgica. Zarela giraba entre los disparos, su cuerpo ágil como un felino, rompiendo armaduras con sus garras y la furia de su linaje. Un enemigo se acercó demasiado. Elías le disparó sin dudar. Otro intentó rodearlos. Zarela saltó desde una roca y lo derribó con una patada doble que le partió la columna. Pero el comandante no era como los demás. Era viejo, sabio y cruel. Zarela Nura dijo al verla. «Te volviste lo que juraste destruir». «Me volví libre», respondió ella. El comandante blandió su arma y cargó contra ellos. Elías se interpuso. Lo bloqueó, pero fue lanzado contra una pared de piedra por un golpe de energía. Cayó. Zarela gritó y se abalanzó con todo el poder que le quedaba. La batalla fue feroz. Garras contra acero. Láser contra velocidad. El suelo temblaba bajo ellos. Pero ella no retrocedió. No esta vez. Y cuando todo parecía perdido, una mano se aferró al tobillo del comandante. Elías, sangrando pero en pie, lo sostuvo con toda su fuerza. El desequilibrio bastó. Zarela hundió su cuchilla en el cuello enemigo. El silencio volvió. Ambos cayeron al suelo, jadeando, cubiertos de sangre y tierra. La nave del Consejo, sin líderes, se elevó y se marchó. El resto huyó o se rindió. Habían ganado. Zarela arrastró su cuerpo hacia Elías. Se arrodilló junto a él. Sus ojos estaban abiertos. Respiraba. «No te mueras», murmuró ella, apretando su mano. «¿Después de todo esto?», tosió él con una sonrisa. «Ni loco». Ella se rió, lloró, lo besó con rabia, con ternura, con promesa. Días después, los dos emergieron de la selva. No como fugitivos. Como sobrevivientes. Como leyendas vivientes. Encontraron una aldea oculta, formada por híbridos, exiliados, humanos y alienígenas que habían abandonado la guerra para empezar de nuevo. Allí no importaban los linajes ni los antiguos códigos. Solo quién eras ahora. Zarela se quitó la insignia de cazadora y la enterró bajo un árbol. Elías cultivó una pequeña parcela junto a una casa de piedra que construyeron con sus propias manos. Cada noche, la flor azul adornaba la entrada. Y cuando los niños de la aldea les preguntaban cómo se conocieron, Elías siempre decía: «Ella me cazaba como a una bestia.
Y Zarela lo interrumpía, riendo. Pero fue él quien me encontró. Y entonces se miraban. Y el mundo, por un momento, volvía a estar en calma.